Buenas, mis queridos amigos, Amaury García una vez más con ustedes aquí en su canal Berea Nation, esperando que el Señor en esta semana que comienza sea una semana de bendición para todos y cada uno de ustedes, de donde sea que nos estén sintonizando. Seguimos en nuestro análisis de los géneros literarios en la Biblia. Si se recuerdan del segundo video en el que introducíamos el tema, hablamos a grandes rasgos de que la Biblia estaba prácticamente dividida en tres grandes géneros literarios, que era el género de la narración o el épico, como se conoce. Tenemos el género de la poesía o el lírico, y en la Biblia tenemos hoy el género que se conoce como discurso en prosa. ¿Y qué es el discurso en prosa? Ya este va a ser nuestro último video en cuanto a este tema de los géneros literarios. El discurso en prosa no es más que la forma en la que se expresan las ideas siguiendo una metodología simple, o sea, se comunica de una manera simple y sencilla las ideas que se quieren expresar. Ejemplos en la Biblia de este género literario serían las cartas epistolares, las epístolas, y también una parte de los libros que se conocen como la ley. Entonces, esto es de una manera sencilla una explicación de qué es el discurso en prosa. El discurso en prosa se caracteriza también porque presenta una idea, presenta un argumento lineal. Y esto quiere decir que parte de un punto, pero lleva al lector o al oyente a un punto específico. Y piense en el libro de los Hebreos, sobre todo, donde se nos dan argumentos para explicar la supremacía de Cristo en cuanto al sacerdocio, por ejemplo. Y el autor de Hebreos nos da un sinnúmero de argumentos, lo compara con Melquisedec y con el sacerdocio arónico, y destaca la supremacía de Cristo. Entonces todos los elementos, todos los argumentos que utiliza el autor para realizar esa tarea son las características del discurso en prosa. Como resaltábamos en videos anteriores, es importante que nosotros a la hora de leer la Biblia sepamos claramente cuál es el género al que pertenece el libro que estamos leyendo, porque esto nos prepara para la lectura y nos ayuda a comprender mejor, a tener una más clara idea de las ideas que Dios ha expresado a través de los autores bíblicos. En la Biblia podemos encontrar que los libros bíblicos están agrupados de una manera específica. Si comenzamos desde el Génesis hasta el libro de Josué, vemos que esa es la primera clasificación de la Biblia y se conoce como el Pentateuco. Y la característica principal de esta colección de libros es que habla primordialmente de las leyes que fueron dadas al pueblo de Israel, aunque también se nos menciona el inicio de Israel como pueblo, la creación del universo, del mundo, pero primordialmente el libro del Pentateuco se refiere a las leyes. Después tenemos otra división que es los libros históricos. Ya comenzando con Josué, terminando con Esther, se nos narra la historia del pueblo de Israel, sus inicios ya en la tierra de Canaán, la división de la tierra, la institución de la monarquía y el declive que tuvo
como nación. Después tenemos el género sapiencial, que se caracteriza porque está compuesto por libros como Proverbios, Eclesiásticos. En la Biblia, el género sapiencial y el género de poesía están en un mismo lugar. El género de poesía sería Cantar de los Cantares, el libro de los Salmos. Después tenemos el género profético, donde se nos habla de la vida y las profecías de los profetas. Después tenemos el género epistolar o carta. Y por último tenemos el género apocalíptico. Ahora, es importante, y vuelvo a subrayar, que nosotros conozcamos cómo está dividida la Biblia y agrupada. Yo les sugiero que usted tenga en su casa una Biblia de estudio. La Biblia de estudio es muy importante para nosotros porque nos simplifica la vida. La Biblia de estudio, yo tengo una Reina Valera, la versión de Biblia de estudio, y lo que hace esta Biblia es que nos da, por ejemplo, cada vez que comienza un libro, nos da una introducción a ese libro, nos explica sobre el autor, nos explica sobre el contexto histórico en el momento que se escribió ese libro, nos explica sobre el mensaje. Entonces nos da una pequeña introducción a lo que vamos a esperar en ese libro. Como les decía, es importante que conozcamos los géneros literarios. ¿Por qué? Porque aunque los libros de la Biblia tienen y pertenecen a un género literario específico, además de eso, tienen elementos de otros géneros literarios o de otros grupos de libros bíblicos. Por ejemplo, el libro del Éxodo está en el Pentateuco, está considerado como un libro en el que se habla de la ley, pero aquí podemos encontrar elementos de la poesía, elementos de la narración. Entonces, nosotros tenemos que automáticamente saber cuándo el autor está narrando algo, cuándo está realizando un canto de alabanza al Señor, porque así nosotros podemos seguir mejor la idea de lo que se está expresando. Entonces, es muy, muy importante que nosotros a la hora de estudiar la Biblia tengamos un conocimiento y un manejo de los géneros literarios y de las formas en las que están divididos los libros de la Biblia. Podemos ver en el caso de Daniel, que es un libro profético, pero que tiene elementos de los libros apocalípticos, porque tiene profecías que se dan mucho, se estudia mucho a la hora cuando se analiza lo que es escatología, el estudio de los eventos por venir. El libro de Daniel tiene muchas profecías para el final de los tiempos. Entonces, los libros de la Biblia no tienen un solo género literario, sino que son una combinación de diferentes géneros literarios, y que nosotros, al poder entenderlos, al poder identificarlos, podemos comprender mejor esa lectura que hacemos de un dicho libro. Entonces, usted puede que conozca estos conceptos, o usted puede que no haya en su vida cristiana escuchado hablar de los géneros literarios en la Biblia, de la agrupación de la Biblia. Es importante que lo hagamos, es muy importante que usted lo adapte a su estudio de la Biblia, porque le va a simplificar la vida mucho, le va a ayudar a crecer espiritualmente. Yo sé que hay personas que nunca han escuchado sobre estos conceptos que nosotros hemos venido analizando en estos videos y han tenido una vida cristiana
pudieran decir ellos exitosa, pero yo les recomiendo, yo les exhorto a que por favor estudien su Biblia mejor, apliquen estos conceptos porque van a crecer más. Yo sé que el mensaje es muy simple, recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador es el mensaje más básico de la Biblia. Nosotros somos salvos no por el conocimiento bíblico que tengamos, sino por haber tenido un encuentro personal con Jesucristo. Pero también tenemos un mandato de nuestro Señor en el Evangelio de Mateo, y es de ir por el mundo a predicar el Evangelio y de hacer discípulos. Nosotros no podemos hacer discípulos si no manejamos las Escrituras de una manera propia. Nosotros no podemos hacer discípulos si no podemos responder a las preguntas que las personas nos hacen. Nosotros no podemos hacer discípulos y no tenemos una disciplina personal, primero nosotros en nuestras vidas, y así luego nosotros podemos traer personas al redil de Cristo. Entonces, por favor, es muy importante que usted estudie su Biblia. La idea de este canal es incentivar, es fomentar, es estimular a que nosotros como cristianos entendamos la Biblia, la comprendamos, la disfrutemos, pasemos más tiempo leyéndola y estudiándola. Y para eso hemos estado dando una serie de elementos que nos ayudan en este objetivo. Como dije antes, va a ser el último video en cuanto al tema de los géneros literarios. A partir de mañana vamos a comenzar a analizar otros elementos que nos ayudan a nosotros, nos ayudan a nosotros en nuestro estudio bíblico. Así que el Señor los bendiga mucho. Ha sido como siempre un placer para mí acompañarlos en este corto video, y quiero agradecerles a las personas que nos han estado apoyando hasta ahora en los diferentes países que viven. Gracias por sus me gusta, gracias por compartir estos videos y gracias por apoyar esta iniciativa. Así que el Señor los bendiga mucho y hasta una próxima nueva entrega.